Red is happiness. There's yellow for when you're bored and black for when you're really, really angry. Why is blue sad? The whole problem here is his attitude. He's impulsive and aggressive, and he never turns in his homework. We're talking about abnormal behavior for a boy his age. You can get in trouble for this, you idiot! Do you know why you're here? Because I'm like a in the ass. No, you have ADHD. Do you know what that is? That I'm always angry. Are you always angry? Y para empezar me gustaría saber cuál fue la inquietud, por qué hablar de los trastornos de conducta, los déficits de atención y todas estas circunstancias que viven pues muchos niños en específico en el mundo y sobre todo, bueno, en Estados Unidos. En realidad la inquietud básicamente es un interés que nace en nosotros como padres, es decir, es más un interés personal que luego se transforma en la posibilidad de hacer con ello una película, un libro, ¿no? Pero en primera instancia fue una temática que nos empezó a estar como muy cerca nuestro. Tenemos hijos cuando esto empezó a estar como en nuestro entorno o empezamos a pensarlo. Nuestros hijos eran mucho más chicos, ahora son grandes, pero la intención de hacer con este material algo data de hace unos 10 años atrás, o sea, hace mucho tiempo que empezamos con esta idea. Empezamos a notar efectivamente que cada vez había más niños en el entorno que estaban siendo diagnosticados con el trastorno por déficit de atención. También empezamos a notar que había como un abordaje muy rápido que llevaba a los niños a estar medicados, y todo eso nos pareció muy inquietante por una parte, interesante por otra, y empezamos a investigar. Y esa investigación un poco nos llevó a ver la simpleza o la simplificación que había dentro del propio diagnóstico, que muy rápido abordaba o determinaba que había un problema de salud mental y muchas veces se medicaba a los niños con alta velocidad. O sea, lo que percibimos fue un diagnóstico un poco simplista, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo un abordaje medicamentoso muy rápido. En realidad, y esto es súper personal, un poco la reflexión que a nosotros nos ha traído la película, porque en realidad hacer una película es como estar pensando en voz alta, es como una conversación abierta, que uno la transforma en imágenes, pero de algún modo siento que lo que a nosotros nos ha hecho pensar es que en muchos casos estamos asistiendo a un estrechamiento de lo que es salud mental, es decir, a un estrechamiento de lo que cae dentro de lo normal y de lo anormal, y donde muy pronto y muy rápido muchas conductas, no solo en la infancia, también en la vida adulta, son diagnosticadas como enfermedades o como problemas. Creo que ahí convergen un montón de asuntos. Entre otros, vivimos como en una sociedad que empuja de una manera tal vez demasiado insistente hacia el rendimiento, hacia el éxito, hacia la felicidad, que es una idea bastante extraña, como la idea de una felicidad permanente, y que en caso de no conseguir todos estos ítems, de ir palomeando todas estas cosas en nuestra vida, felicidad, éxito, productividad, somos anormales o estamos mal o tenemos alguna clase de enfermedad. Cuando si nos ponemos a pensar, la vida en realidad está hecha o formada por múltiples momentos muy diversos, en donde a veces podemos sentirnos profundamente tristes y eso no nos hace ser depresivos, no implica que tenemos una enfermedad. Is it true Tommy stopped taking his medication? Yes, Why didn't you notify the school? it's a family decision. No, it isn't. It's negligence. Please be reasonable. Otherwise, you're going to lose custody. You don't know me nor Tommy. You don't know shit. Nosy bitch. Desde que estábamos construyendo como la historia, pensábamos que queríamos probar suerte en un lugar donde el Estado estuviera mucho más presente. O sea, ya habíamos como indagado con otras películas acerca de la ausencia del Estado, ¿no? Que no está allí para dirimir conflictos entre ciudadanos, etcétera, esa sensación de desamparo que existe en nuestro país, en México, etcétera. ¿Qué sucede si nos colocábamos del otro lado? Un Estado donde
sí, hay como instituciones y hay como una circunstancia que permite que estén como al tanto de lo que sucede incluso dentro de las familias. Y entonces cuando decidimos hacerla en El Paso, Texas, empezamos la búsqueda como de quienes interpretarían a nuestros personajes. Y aunque el vínculo en un principio entre la madre y el hijo estaba escrito en castellano, porque serían como inmigrantes mexicanos, recién emigrados, encontramos a un niño que no hablaba bien el castellano, ¿no? Entonces, que era hijo de mexicanos, pero cuando le hablábamos en español, se desconectaba y como que no sentía lo mismo en las situaciones que le planteábamos. Y ahí fue que optamos por cambiar ese vínculo al inglés, porque nos parecía el mejor actor, era estupendo cuando lo hacía en inglés, pero se perdía un poco cuando pasaba al español porque no lo hablaba, ¿no? Entonces no entendía, no escuchaba lo que le estábamos planteando. Los dos actores que conseguimos, que son actores naturales, que en realidad no habían actuado antes, creemos que son el corazón de la película, que sin ellos la película no sería la que es, y realmente todo el peso de la película estaba en conseguir a dos muy buenos actores, y creo que priorizamos lo que era mejor priorizar, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia de dirigir juntos? Cuéntenme. No tan lejana a lo que veníamos haciendo tampoco, o sea, sí, es cierto que cada película ha sido un proceso un poco diferente, digo, hemos escrito un par de películas juntos antes, ahora sería como nuestra tercera coescritura, pero en otras ocasiones Laura escribe sola, o sea, depende un poco, pero siempre Laura se venía como sumando también a la parte de dirección, o sea, creemos como en la idea de que los guiones son móviles y que en la medida en que se van incorporando los colaboradores, desde los actores hasta las locaciones, la gente de arte, digamos, la gente, en fin, todos van teniendo una incidencia sobre ese texto y sobre ese guión, especialmente los actores. Entonces Laura ya venía sumándose a los ensayos, donde a partir de cosas que surgían en los ensayos modificábamos diálogos o poníamos escenas diferentes. Y fue como darle un poco más de continuidad a eso, digo. Cada quien tiene como su lugar donde se desenvuelve mejor, digamos. Laura es más escritora que yo y tal vez yo soy un poco más director que ella, pero de alguna manera ambos somos impulsores del proyecto y gestores y somos los que imaginamos desde el arranque la película, entonces nos parecía como lo normal, como compartir el crédito, ¿no? What if they don't like me? Who? The others. The Tom on the pills was much better than me. Hi, Dr. Shaw. What's that stinky smell? Well, I think it's you.